Seguimos con el tira y afloja entre Alcaraz y Sinner. Dentro intro. We hope we pray for better days. Pero qué tal, disfrutones y disfrutonas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, toca volver a la temática de deportes, toca volver al tenis. Y bueno, este vídeo pues evidentemente no me hace mucha gracia hacerlo, ¿no? Pero lo tengo que hacer, es lo que hay. Y bueno, pues sí, evidentemente voy a hablar del Masters 1000 de Monte Carlo, ¿no? Y bueno, pues del cambio otra vez de dominio, ¿no? Dentro del tenis mundial, ya que, bueno, Jannik Sinner venció ayer a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Monte Carlo y también le arrebató el número 1 del mundo de nuevo. Después de que Carlos justamente había empatado sus 66 semanas como número 1 del mundo, pues el bueno de Jannik Sinner se ha vuelto a colocar en lo más alto del tenis mundial. Y bueno, la verdad que bueno, que ahora pues ya lo he dicho en algún vídeo anterior, ¿no? De los que le he dedicado al tenis, ¿no? Y sobre todo después de cuando analicé los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami, ¿no? Que bueno, que los ganó Jannik Sinner. Me vuelvo a acordar, ¿no? De cuando acabó ese ATP 500 de Doha, ¿no? Que venció Carlos, encima también venía a ganar el Open de Australia. Sinner perdió en cuartos de final con Jakub Mensik, ¿no? En Doha. Y me acuerdo de toda esa gente que decía que Sinner estaba acabado, que iba a ser todo un monopolio de Carlos a partir de ahora absolutamente. Incluso llegué a ver comentarios, de verdad os lo digo, gente, llegué a ver comentarios en las redes sociales de que a lo mejor Sinner ya que iba a ser, vale, iba a ser otro top 10 más, ¿no? Me acuerdo, de verdad, o sea, esto os lo digo totalmente de verdad. Os soy totalmente sincero que llegué a ver a gente diciendo que se acabó el Sin Cara, que Carlos ya iba a pasar a dominar completamente lo que era el circuito y que Sinner ya pues iba a formar parte pues a ser uno más del top 10, ¿no? Sin sobresalir como lo estaba haciendo anteriormente. Y nada más lejos de la realidad. Yo lo primero que dije cuando acabó ese ATP de Doha, que yo estaba contentísimo, evidentemente, ¿no? Porque lo ganó Carlos, además le ganó a Fields de una manera apabullante, ¿no? Y venía de ganar el Open de Australia, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en conquistar los 4 Grand Slams, ¿no? Consolidando ese número 1 del mundo también. Y lo primero que dije es que Sinner iba a volver, iba a volver y iba a volver a ganar torneos. Que simplemente había tenido 2 derrotas, una con Novak Djokovic en semifinales del Open de Australia, que es muy plausible, ¿no? Si Novak Djokovic está al 100%, puede hacer de todo, ya lo sabemos, ¿no? Y luego una derrota en Doha con Jakub Mensik, que es otra de las jóvenes promesas que el año pasado ya venció en el Masters 1000 de Miami y que cuando está a su nivel y con el saque y demás, pues te la puede liar. Y Jakub Mensik jugó muy bien, ¿no? Y eso le permite pues vencer a Sinner en Doha. Y ya está, no había más. ¿Y qué ha pasado a partir de ahí, gente? ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Pues que se han jugado 3 Masters 1000 y los 3 los ha ganado Jannik Sinner, tanto en Indian Wells como en Miami y como en Monte Carlo. Por primera vez el jugador italiano ha conseguido la victoria, ha conseguido un título importante en la tierra batida, ¿no? Ya que hasta ahora, pues bueno, se le había se le había negado, ¿no? El año pasado llegó tanto a las finales de Roma como Roland Garros, ¿no? Y Carlos Alcaraz, pues fue el encargado de privarle de un primer título en tierra batida, de un primer título importante, ¿no? Porque ya le venció también en Umag, ¿no? Hace unos añitos, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Evidentemente. Y pues bueno, pues durante el día de ayer pues fue capaz de conseguirlo Jannik Sinner, de vencer a Carlos Alcaraz. Está teniendo unos registros absolutamente demenciales el jugador italiano, por eso no entendía lo que decía la gente, ya que el año pasado lo acabó de una manera inmejorable, desde que perdió esa final en el US Open, ganó absolutamente todo lo demás que jugó Sinner el año pasado. Ganó Pekín, ganó Viena, ganó París, ganó Turín,
Incluso si queremos contar la Six Kings Slam, que yo tampoco lo cuento porque, bueno, es un torneo de exhibición, ¿no? Aunque, bueno, es en el que más dinero se gana, ¿no? Es en el que más dinero ganan, 6 millones de euros. Es una barbaridad, pero no cuenta a nivel oficial. Entonces la Six Kings Slam, pues no la cuento. Pero es que he ganado absolutamente todo. Y ahora acaba de ganar estos 3 Masters 1000, lo que hace que lleve 4 Masters 1000 de seguido, ¿no? Desde el Masters 1000 de París, ahora enlazando con Indian Wells, Miami y Monte Carlo, ¿no? Y si queremos enlazar también con la Copa de Maestros, con el torneo de maestros, pues también, ¿no? Teniendo una racha de sets absolutamente increíble, que fue cortada por Thomas Mahak, ¿no? En este torneo de Monte Carlo, pero bueno, creo que va 44-1 Sinner, desde que se retiró en Shanghái contra Grexpur, lleva en sets, en Masters 1000, una friolera cifra de 44 sets ganados y solo un set perdido, que fue este con Mahak, ¿no? En este torneo. Yo creo bueno, que los datos, yo siempre digo que los datos y las estadísticas hablan por sí solos, ¿no? Porque eso sí que son hechos fehacientes, o sea, no hay lugar a debates. Cuando hay datos, cuando hay estadísticas que corroboran algo, no hay debate. Es que no hay debate posible, ¿no? Y bueno, y eso hace evidenciar pues que Yannick Sinner, evidentemente, sigue estando ahí, sigue formando parte de ese binomio absoluto con Carlos Alcaraz, ¿no? De los últimos 24 torneos que han jugado los dos, que los dos han estado presentes en el cuadro, 23 se los han llevado o uno o el otro. O sea, imaginaos el nivel de dominio que tienen estos dos jugadores con respecto al resto del circuito. Es que sigue siendo demencial, sigue siendo el mismo. Estamos en pleno 2026 y estamos igual que en el 2025 y que en el 2024, gente. Y es que no tiene signos de que cambie la cosa. No, da igual la superficie en la que jueguen, ¿no? Por eso luego cuando salen los Alexander Zverev de la vida a decir que hacen las pistas para favorecer al Alcaraz o a Sinner, pues no hacen más que retratarse ellos mismos, ¿no? Porque da igual la superficie en la que se juegue. Da igual que sea en pista rápida, que sea en hierba, que sea en tierra batida, que sea indoor, que sea outdoor, que sea con un tipo de bolas, con otro tipo de bolas, da exactamente lo mismo porque al final los vencedores siempre son los mismos, ¿no? Y los que se disputan todos los títulos importantes siguen siendo ellos dos, ¿no? Creo que eran 20... Creo recordar que... Sí, eran 20, claro, porque como os he comentado, de los últimos 24, 23 se los han llevado uno de los dos, ¿no? Que hayan compartido el cuadro, pero creo que son 20 seguidos, de hecho. Desde Madrid 2024, que lo ganó Andrei Rublev, son 20 torneos seguidos en los que si los dos están en el cuadro, o uno o el otro gana el torneo. Es que son estadísticas de otro planeta, gente. Son esas anomalías estadísticas que veíamos en el Big Three muchas veces, ¿no? Hay infinidad de estadísticas que están protagonizadas por el Big Three que parece que son de otro planeta, ¿no? Y Carlos Alcaraz y Yannick Sinner ya están empezando a tener estadísticas de ese calibre, ¿no? O sea, es una absoluta locura, ¿no? Los últimos 9 Grand Slams también se los han repartido entre ellos dos, ¿no? O sea, absolutamente, absolutamente increíble. Y bueno, y de cara a esta final, pues llegaban también con unas estadísticas igual, cuanto menos curiosas. O sea, llegaban con 26 títulos cada uno, jugándose el título de Monte Carlo, jugándose el número 1 del mundo. Con 5 horas y 59 minutos en pista llegaban los dos, exactamente igual. Y esta, que, bueno, todas las que os acabo de decir me parecen increíbles, pero la que ya me parecía ya de otro nivel ya, era la estadística de 1651 puntos ganados por cada uno en los 16 partidos que habían disputado entre ellos previamente. En los 16 partidos del hit to hit, pues habían ganado exactamente el mismo número de puntos, los 2651. A pesar de que el cara a cara iba 10-6 para Carlos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Lo que es el tenis. O sea, 10-6 iba para Carlos antes de esta final que se disputó ayer. Y aún así habían ganado la misma cantidad de puntos los dos jugadores, ¿no? Y pues por eso en el día de ayer, pues Yannick Sinner se encargó de decantar la balanza, ¿no? De ponerse con un título más que Carlos, con 27 títulos, recuperar el número 1 del mundo. También llegaban, como bien os he dicho anteriormente, con 66 semanas los dos.
de número 1 del mundo, ¿no? Jannik Sinner se pone con 67 desde el día de hoy. Le igualan Masters 1000 también. 8 Masters 1000 tienen ambos. Sinner lleva 4 seguidos, ¿no? Entonces esa distancia que tenía Carlos de 8-4, pues de un plumazo ya le ha igualado Jannik. En el cara a cara, pues sigue estando Carlos por delante, ¿no? Por 10-7. La verdad que estadísticas increíbles. En cuanto a... igualadísimos. Es que están igualadísimos en todo. En cuanto a títulos grandes, también se pone a uno Yannick. Tiene 15 Carlos, ¿no? Esos 7 Grand Slams más esos 8 Masters 1000 son 15. Por los 14 de Sinner, esos 4 Grand Slams más esos 8 Masters 1000 más los 2 torneos de maestros, ¿no? Hacen un total de 14 para el bueno de Yannick. Entonces, pues nada, y de la propia final, gente, pues bueno, del torneo en general, pues los dos superiores, prácticamente en todos los partidos, coincidió que en el mismo día, los dos, en los días que tuvieron más dificultades, cuando Sinner jugó con Mahak, que venció en 3 sets, a Carlos le pasó con Echeverry también, ¿no? Que tuvieron que ir a 3 sets, Sinner ganó a Mahak por 6-1, 6-7, 6-3, y Carlos a Echeverry por 6-1, 4-6 y 6-3, pero el resto de partidos los han sabido solventar con una sobradez increíble, ya lo sabemos, es que son totalmente superiores al resto. Y es que no hay por donde... Es que no se ve, como bien os he dicho, no se ven signos de que se pueda atajar esto de alguna manera, ¿no? De que los demás jugadores puedan revertir esta situación, ¿no? Porque es que ya no estamos hablando de que les ganen los partidos, que también, sino de quitarles sets, de ponerles un poquito más en aprietos, ¿no? Es que es lo que hablamos, o sea, venimos de la pista rápida y es que entramos en tierra batida y estamos en las mismas, estamos exactamente en las mismas, ¿no? O sea, el año pasado, justo Sinner volvió del dopaje, o sea, de la sanción por doping, ¿no? Y pum, jugaron las dos finales en tierra batida, en Roma y en Roland Garros, y ya estamos en 2026 y empieza exactamente igual a como acababa el año pasado. Primer torneo en tierra batida, Monte Carlo, y final entre ellos dos. Veremos a ver lo que ocurre en Madrid, lo que ocurre en Roma, lo que ocurre en Roland Garros, ¿no? En Madrid el año pasado ninguno de los dos asistió, o sea que este año todo lo que hagan va a ser ganar. Carlitos tiene la posibilidad de recuperar el número 1 del mundo si disputa el Conde de Godó y lo gana. Este ATP 500 de Barcelona veremos a ver, ¿no? En principio sí, incluso ayer en la rueda de prensa posterior a la final comunicó que su intención es disputar toda la gira de tierra batida. O sea, hacerse los 3 Master 1000, el ATP 500 de Barcelona, del Conde de Godó, y finalizar con Roland Garros, ¿no? Con el segundo Grand Slam del año. Así que veremos a ver, Carlos Alcaraz podría recuperar el número 1 del mundo en caso de que ganara el Conde de Godó y lo recuperaría por escasos 10 puntos solo, gente. Solo por 10 puntitos. Ahora mismo Sinner le saca 160 puntos a Carlos y en caso de que ganara el Conde de Godó, pues sumaría 170 porque recordamos que el año pasado llegó a la final con Holger Rune y debido a esas molestias que tuvo físicas Carlos, pues no pudo vencer a Holger Rune, ¿no? Entonces solo sumó 330 puntos de los 500 posibles. Entonces esa diferencia son 170, ¿no? Que le haría recuperar el número 1 del mundo. Pero bueno, gente, luego en Madrid se van a volver a disputar el número 1 del mundo los dos, como bien os digo, porque la diferencia es mínima y todo lo que hagan los dos es sumar. Y luego, tanto en Roma como en Roland Garros, Carlos le venció en las dos finales, pero es eso, tienen que llegar a la final, ¿no? En ambos torneos. Pero es que visto lo visto, es que tiene toda la pinta, ¿no, gente? Es que no, es que es tal dominio que llega a un punto de ser un poco de abuso, ¿no? Por parte de los dos jugadores. Y hablando de la propia final, pues bueno, es verdad que no fue la mejor final del mundo, ninguno de los dos disputó su mejor partido, ¿no? Ninguno de los dos ofreció su mejor versión también debido al viento, porque hizo muchísimo viento durante el día de ayer y ya sabemos que cuando hay viento pues hay más dificultad, ¿no? Para poder pegar más limpio a la bola, ¿no? Y para poder, pues eso, jugar de una manera más cómoda, ¿no? Pero sí que es verdad que en estas circunstancias, en principio, el que mejor se tendría que desenvolver es Carlos Alcaraz, con viento, ¿no? Porque Sinner es un jugador
muy robot, muy ordenado, que le pega muy limpio a la bola, ¿no? Y claro, y cuando hay viento, pues es un factor que te puede desestabilizar un poquito más, ¿no? Por el propio bote que pueda tener la bola, ¿no? Los movimientos, etcétera. Y sí que es verdad que vimos que a los dos les costó jugar con el viento, hubo más errores de los habituales, ¿no? En ambos jugadores, sin ningún tipo de duda, ¿no? Evidentemente también alternaron con buenos puntos, pero es verdad que se le notó a los dos que estaban incómodos. También yo creo que en la faceta en la que más se notó fue en los saques, ¿no? El porcentaje de primeros servicios de los dos fue pésimo, ¿no? O sea, hubo un momento en el primer set que Sinner llegó a tener el 39 o incluso el 38% solo de primeros servicios dentro, ¿no? Y estamos hablando de Sinner, que ha mejorado el saque a cotas absolutamente demenciales, ¿no? Pero es que Carlitos rondaba el 55%, 50-55, ¿no? Durante el primer set, que también es un porcentaje, la verdad, que bastante inferior del que se podía prever, ¿no? Y sí que es verdad que tengo que reconocer que me decepcionó un poquito Carlos, gente, porque dentro de que evidentemente no jugó mal no jugó, ¿no? Porque si no, se hubiera llevado una paliza, ¿no? Como es obvio, ¿no? Al igual que Yannick, ¿no? Yannick tampoco jugó mal, ¿no? Por eso venció. Pero me decepcionó un poquito Carlos porque creo que no supo leer bien el partido. No supo leer bien el partido, como que le vi que le faltó un plus de confianza en él mismo, ¿no? En creerse de verdad que podía vencer ayer a Yannick Sinner, ¿no? Porque como bien os estoy comentando, tampoco vimos a un Sinner apabullante, ni mucho menos fue el Sinner de semifinales contra Zverev, que lo vi y jugó en God Mod, ¿no? Contra Zverev, Sinner. Para nada, ¿no? Y como bien os digo, en estas condiciones, pues presumiblemente Carlos debería de encontrarse mejor, ¿no? Y ya el inicio del partido fue un síntoma de lo que ocurriría después, ya que el partido empezó con break para Carlos, ¿no? Se puso con 2-0 y saque para el 3-0, y tuvimos ese punto con el 15-0, un punto que lo tenía muy fácil Carlos, ¿no? Que Sinner estaba totalmente vendido en la red y Carlos llega y tenía una derecha plácida para haberla tirado cruzada, la tira paralela y se le queda en la red, ¿no? Y ese, como bien os digo, ese fue un indicativo de lo que pasaría durante todo el partido, porque cada vez que Sinner fallaba, luego Carlos le lanzaba un bote salvavidas, ¿no? Completamente. Es como, ay, fallas tú, pues tranquilo que ahora fallo yo. Y te permito volver a entrar en el partido, ¿no? Y eso fue una constante durante todo el partido, porque ahí ya Sinner le hizo el contrabreak a Carlos, luego sí, los dos fueron ganando su saque, ¿no? En todo el set. Pero Carlos, es verdad que hubo varios juegos con el saque de Sinner que, como bien os estoy diciendo, o sea, Sinner no llegaba ni al 40% de porcentaje con el primer saque y Carlos no supo aprovecharlo, no supo cómo aprovecharlo y eso pues me dio muchísima rabia, os lo tengo que decir así, porque no sabía también cómo colocarse en el resto, porque durante todo el partido estuvo restando muy atrás, pero incluso con los segundos saques de Sinner restó muy atrás, en ningún momento quiso irse hacia adelante, no sé, para intentar incomodar, para intentar meterle presión al jugador italiano. No, no, o sea, no varió tanto como lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Teniendo todo el repertorio que tiene de golpes Carlos, no supo cómo hacerlo bien, ¿no? Y hubo varios juegos con el saque de Sinner que tuvo 0-30, 15-30, incluso algún 15-40 que no supo aprovechar Carlos bien, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pues que en el tiebreak también el final del set, tanto el inicio como el final del set, pues fueron, como bien os digo, fueron detonantes de qué era lo que iba a pasar ya en general, ¿no? En el resto del partido, ya que vimos que Sinner se puso 6-4 en ese tiebreak, ¿no? Le quedaba un saque para cerrar la primera manga. Y Sinner falla una bola a media pista, la verdad que bastante fácil para ser Sinner, ¿no? O sea, la típica bola que él, pues bueno, la hubiera metido sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero también estaba tenso Sinner, ¿no? Y bueno, y se le quedó una derecha media pista. Sí que es verdad que venía bajita, que era una bola que le había dejado Carlos bajita, la verdad, que había logrado restar bien Carlos. Pero era una bola que sí que era bajita, pero a media pista, que era plácida para Yannick, ¿no? Y la estrella en la red. Y se pone 6-5 el tiebreak y Carlitos con dos saques, ¿no? Para tener la opción de ponerse 7-6 y tener una primera bola de set, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Carlos? Doble falta.
una doble falta con 6-5, ¿no? Dándole el set a Sinner, regalándole el set. Entonces, es lo que os digo que todos y cada uno de esos detalles que hubo durante el partido, pues fueron los que decantaron la balanza para Yannick, porque como bien os digo, fue un partido muy igualado, ninguno de los dos jugó su mejor tenis ni mucho menos, estaban con la dificultad del viento, los dos fallaban, pero a Sinner pues se le veía que se lo creía un poquito más, ¿no? Porque en el segundo set volvimos a tener lo mismo. O sea, Carlos se puso 3-1 y 15-30. Se puso 3-1 y 15-30 y además, después de hacerle el break con 1-1 para el 2-1, y además ahí hizo uno de esos puntazos que hace Carlos, de esos puntos que cambia el partido, que es un punto de inflexión, ¿no? Pero aún así no se le llegaba a ver del todo porque cada saque de Carlos era una agonía. Cada saque casi siempre llegaban al deuce, incluso Sinner a lo mejor llegaba a tener alguna bola de break. Juegos que parecían fáciles para Carlos, que se ponía 40-0 o 40-15 y Sinner se los lograba levantar. O si los sacaba Carlos, le llevaba al deuce. O sea, era una agonía constante, ¿no? Y tuvimos ese 3-1 y 15-30 para Carlos. Y el segundo set acaba 6-3 para Sinner. Le hace 5 juegos seguidos Sinner, gente. Como bien os digo, luego tuvo Carlos algún juego con 40-15, se lo levanta Sinner. Tuvo bolas para ponerse 4-2. Y le hace 5 juegos seguidos Sinner. O sea que... Es que, como bien os digo, o sea... Es que no fallan los datos, no fallan, ¿no? Y sí, no entiendo. La verdad que me cuesta comprender por qué a Carlos... No sé, le costó tanto adaptarse al momento, adaptarse al viento, saber cómo manejar un poco mejor la situación, porque daba esa sensación que en cuanto Carlos se estabilizara un poco y supiera cómo manejar un poco mejor esa situación, se iba a llevar el gato al agua o al menos llevar el partido a una tercera manga, ¿no? Yo creo que al menos llevarle el partido al tercer set. Yo creo que sin ningún tipo de duda, ¿no? Si hubiera estado un poco más tranquilo, no sé, con errores, como bien os digo, jugando de fondo de pista, fallando bastante, no utilizando el revés paralelo, ¿no? Como lo hemos visto hacer en otras ocasiones, cuando le acorralan ahí con el revés cruzado, porque de revés cruzado a revés cruzado, Sinner es superior, tiene mejor revés que Carlos. Y sí que, por ejemplo, en el Open de Australia, me acuerdo, ¿no? El revés paralelo lo utilizó muchísimo Carlos y le salió muy bien, incluso en la final con Djokovic también, ¿no? Pero no, ayer es que no, sí que, joder, pues evidentemente que hizo buenos puntos Carlos, ¿no? Faltaría más, algunas dejaditas, ¿no? De estas que hace para cortar el ritmo. Pero no tenía constancia, no tenía regularidad, como bien os digo, Pero Sinner tampoco. Pero tuvo un poquito más que Carlos, ¿no? Porque eso, cuando fallaba Sinner, en vez de él amarrarse ahí y quedarse ahí y venga y sacar ventaja de la situación Carlos, ¿no? Y del marcador, pues no, le dejaba a Sinner que volviera al partido y cuando se quiso dar cuenta a Carlos, ya le había ganado Sinner. Y otro dato muy curioso es que Carlos estuvo delante todo el partido, en los dos sets, estaba por delante, ¿no? Durante todo el partido, ¿no? Y la primera vez que Sinner se puso por delante en el partido fue en el segundo set con, con ese 4-3 que le hizo break a Carlos. Y era la primera vez que Sinner se ponía por delante en un set, ¿no? Evidentemente descontando que ganó el tiebreak del primer set, ¿no? Creo que se entiende. Y con eso le valió ya para ganar 6-3. Hizo 4-3, 5-3 y 6-3, ¿no? O sea, un dato muy, muy sintomático también de lo que fue el partido. Así que bueno, un poquito más, ya os digo. Pero bueno, esto es así, a veces gana uno, a veces gana otro, ¿no? Esto va así. No son robots, como lo he comentado en tantas y tantas ocasiones, son seres humanos. El deporte es así. De hecho, es que la definición del deporte es esa, ¿no? Por eso mola mucho también. Porque a veces ganan unos, a veces ganan otros, ¿no? Hay que ver el esfuerzo que se hace, ¿no? El trabajo diario, ¿no? Que luego tiene su peso y tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando se juega, ¿no? Todo ese trabajo invisible que hay detrás, ¿no?
Y estos dos jugadores son claros ejemplos de ello, ¿no? Porque cuando gana uno, luego el otro se encarga de mejorar las cosas que tiene que mejorar para volver a vencer al otro, ¿no? Y se van retroalimentando constantemente entre los dos y haciéndose mejores jugadores. ¿Y qué está pasando también? Que al retroalimentarse los dos, cada vez están, cada vez están ampliando la diferencia con respecto al resto, ¿no? Cada vez más y más y más están ampliando esa diferencia, ¿no? Con esta retroalimentación entre los dos jugadores, porque cada vez son mejores, son más completos, tienen todos los golpes. Se ha visto también la mejora de Sinner en este torneo, ¿no? Sintiéndose muy cómodo, la verdad, en todas las facetas del juego, ¿no? El nivel que demostró antes Zverev en la semifinal fue de absoluto escándalo. O sea, con Zverev también le lleva venciendo en las 4 últimas semifinales. Justamente los 4 Masters 1000 que lleva Sinner seguidos, París, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, le ha vencido a Zverev en todas y cada una de las semifinales. Y en 2 sets en todas las semifinales, ¿no? De absoluta locura, de absoluta locura. O sea, pero vamos, sinceramente. Así que bueno, poquito más que añadir. Queda toda la temporada por delante. Se van a estar disputando el número 1 durante todo el año, porque el margen de puntos es muy pequeño entre los dos. Como bien os digo, incluso esta misma semana, si Carlos gana en el Godó, se vuelve a poner el número 1 en el mundo. Luego se lo van a volver a jugar en Madrid. Y luego a ver qué pasa en Roma y en Roland Garros. Pero de aquí a corto o medio plazo, gente, es que no parece que vaya a haber mucho cambio. Más que el que si no gana uno, gana el otro. Ese es el único cambio, ¿no? Que puede haber de un torneo a otro, ¿no? Que en el nombre del campeón del torneo ponga o Carlos Alcaraz o Yannick Sinner. Más cambio que ese no parece que haya. No parece que haya, ¿no? Entonces, pues bueno, darles gracias a los dos, porque la verdad que es increíble que después de haber tenido al Big 3 tengamos ahora este Big 2, ¿no? Y que nos están dando muchas alegrías, ¿no? Muchas batallas quedan por venir, ¿no? Solamente han jugado solamente entre comillas, ¿no? 17 veces y todas las que quedan por delante. Todas las batallas que quedan por delante, ¿no? Más viendo el panorama que hay. Así que nada, enhorabuena a Yannick Sinner, merecidísimo campeón de Monte Carlo, primer título grande que consigue en tierra batida, título número 27, recupera el número 1 del mundo. Bueno, actualmente pues con la semana 67, ¿no? Al frente del ranking del ATP. Octavo Masters 1000 también para el jugador italiano. Pone ese 7 en el casillero del hit to hit contra Carlos Alcaraz. Y bueno, y ahora pues Sinner descansará y de cara a Madrid, pues bueno, veremos a ver, porque la verdad que pensándolo es que las condiciones de Madrid también son muy buenas para Sinner, porque la bola va más rápida, ¿no? Y veremos a ver qué es lo que ocurre. Y en cuanto a Carlitos Alcaraz, pues nada, esto forma parte del proceso. Como bien os he dicho, a veces gana uno, a veces gana el otro, y esta derrota yo creo que también le va a venir muy bien para motivarse, ¿no? Y para ver que Sinner sigue también estando muy fuerte en tierra batida, ¿no? Que ya lo sabía del año pasado, pero eso es otro toque de atención que ahora le va a venir muy bien de cara al torneo al Conde de Godó, ¿no? De cara al torneo de Barcelona, a ver cómo lo afronta el bueno de Carlitos. Así que nada, gente, dejadme en comentarios qué os ha parecido este Master 1000 de Monte Carlo. Me he centrado prácticamente en la final, todo en la final exclusivamente, porque creo que, bueno, que es que merece la pena hablar de estos dos jugadores, ¿no? Y los demás es que nada, si es que el resumen es que todos se tienen que poner las pilas y ya está, es que no hay más, que se tienen que poner más las pilas, es que no les queda otra, no les queda otra, porque la diferencia cada vez va siendo más abismal y esa diferencia se ve reflejada en los puntos del ranking. Se ve muy reflejada. O sea, la diferencia que le sacan Alcaraz y Sinner a Zverev, que es el número 3 del mundo, es irrisoria a todos los niveles. O sea, es de chiste absoluto, ¿no? Así que, pues eso, dejadme en comentarios todo lo que pensáis sobre el Masters 1000 de Monte Carlo, si os ha gustado, si estáis ya hartos de este binomio Alcaraz y Sinner, ¿no? Que monopolizan absolutamente todo, si por el contrario disfrutáis inmensamente de esta rivalidad, ¿no? De todo lo que nos ha dado y lo que nos va a dar esta rivalidad, ¿no? Lo buena que es para el mundo del tenis también, porque son dos
Directamente son dos personas completamente diferentes, pero luego también en cuanto a sus estilos de juego también, ¿no? Difieren muchísimo. Y nada, ya sabéis, suscribíos, dale al like y activad la campanita, por favor, que eso me va a ayudar muchísimo a seguir creciendo en el canal. Que se viene muchísimo contenido por delante. Un abrazo a todos, que tengáis una muy buena semana. Un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos.